Capítulo 1. El viaje matutino al trabajo en Metro City, una metrópolis en expansión de luces de neón y rascacielos imponentes. Las mañanas son una sinfonía de pasos apresurados. El ruido del transporte público y el leve aroma del café recién hecho que sale de los vendedores ambulantes. Liam era solo uno de los incontables rostros de esta marea de humanidad, un joven profesional que navega por el exigente mundo de la tecnología todas las mañanas. Caminaba por el mismo camino desde la puerta de su estrecho apartamento en el sector B3, bajaba 2 tramos de escaleras a través de la bulliciosa plaza donde los vendedores ambulantes vendían de todo, desde tabletas de noticias hasta barras nutritivas, y finalmente a la familiar plataforma de la línea 4. La rutina era un consuelo para Liam, que a menudo encontraba consuelo y previsibilidad en medio de la alta imprevisibilidad de su trabajo en una de las principales empresas tecnológicas de la ciudad. Recientemente lo habían asignado a un proyecto para desarrollar lo último en redes de datos interestelares, una empresa destinada a mejorar la comunicación entre galaxias. Era un trabajo prestigioso, el tipo de trabajo que lo había alejado de su pequeña ciudad natal, y una forma de vida más sencilla, pero también agotadora. Algunos días se sentía como un engranaje de una máquina mucho más grande. Una a la que no le importaba si se quemaba o prosperaba. El único descanso en su monotonía matutina llegó durante su viaje en tren, donde durante los últimos 6 meses desarrolló una conexión tácita con una compañera de viaje. Ella no se parecía a ninguna otra persona en el tren o en ningún otro lugar. En realidad, era un gas sarín. El gas sarín era una adición relativamente nueva a los aliados interestelares de la Tierra, conocidos por su tecnología avanzada y cultura pacifista. A diferencia de los humanos, sus cuerpos mostraban marcas bioluminiscentes, patrones intrincados que brillaban débilmente con poca luz como constelaciones en su piel. La primera vez que Liam la había notado, lo había tomado por sorpresa. Estaba sentada junto a la ventana. Su cabeza se giró ligeramente mientras miraba el extenso paisaje urbano. Su cabello plateado caía en cascada por su espalda como una cascada brillante. El brillo de sus marcas arrojaba una suave luz de otro mundo a su alrededor. Un contraste con las duras bombillas fluorescentes del vagón del tren. Su piel lavanda era única para su raza. Parecía casi absorber los colores a su alrededor mezclándose sutilmente con los tonos de la ciudad de la madrugada. Al principio había sido demasiado tímido para acercarse a ella. El gas sarín era un pueblo privado y las relaciones entre especies seguían siendo un tema delicado en ambos lados, pero con el tiempo sus ojos comenzaron a encontrarse. Siempre era breve, un parpadeo de contacto visual que duraba lo suficiente para hacerle preguntarse si había un entendimiento tácito en esas miradas, una sensación de curiosidad compartida y tal vez incluso un toque de anhelo. Liam se encontró esperando con ansias esos momentos fugaces, el reconocimiento silencioso de la presencia del otro en el mar de extraños. Esta mañana se sentía diferente, aunque había una tensión en el aire que Liam no podía ubicar, algo que hizo que su corazón latiera un poco más rápido mientras se acercaba a la plataforma. Mientras subía al tren, escaneó los rostros familiares de sus compañeros de viaje, sus ojos finalmente se posaron en ella. Ella estaba allí como siempre, en su lugar habitual junto a la ventana, pero hoy sus ojos se encontraron y se mantuvieron durante un latido más largo de lo habitual. Era como si ella también se sintiera el cambio en el aire, la invitación tácita que colgaba entre ellos. Liam tomó asiento frente a ella, su mente corría con miles de pensamientos, sabía tan poco sobre ella que ni siquiera sabía su nombre, todo lo que sabía era que trabajaba en algún lugar de la ciudad. Su presencia en este tren en particular indicaba que probablemente tenía una rutina similar a la suya. A veces se preguntaba qué hacía, si su trabajo era tan exigente como el de él o si el gas sarín tenía un enfoque diferente para el equilibrio entre el trabajo y la vida. Se preguntaba si estaba aquí sola o si tenía familia en algún lugar de la ciudad o incluso en su planeta natal. El tren se tambaleó hacia adelante, y el zumbido familiar de los motores llenó el vagón. Mientras salían de la estación, Liam miró por la ventana observando la ciudad difuminarse en rayas de neón y acero. Los movimientos lo calmaron, el balanceo rítmico del tren arrullando sus pensamientos en un espacio más tranquilo y contemplativo. Se preguntó si ella sentía la misma comodidad en la rutina o si como él la encontraba un poco sofocante, un recordatorio del ciclo interminable de trabajo y responsabilidad mientras viajó por la ciudad. Liam notó la forma en que la luz se reflejaba en ella. Características: el sol de la mañana temprano se filtraba a través de la ventana, arrojando un brillo cálido sobre su rostro y resaltando las delicadas líneas de sus marcas. Parecía perdida en sus pensamientos, su mirada distante mientras miraba el paisaje que pasaba. Se preguntó qué estaba pensando, si su mente estaba tan preocupada como la de él o si encontraba paz en los momentos de tranquilidad entre destinos. Su curiosidad crecía con cada minuto que pasaba, la necesidad de hablar con
Ella se estaba volviendo casi insoportable, él sabía que era irracional, ella era un extraño, un extraterrestre, alguien que probablemente no tenía interés en un humano al azar con el que compartía un viaje y sin embargo había algo en ella que lo atraía. Algo que lo hacía sentir como si la conociera de una manera que no podía explicar, era como si estuvieran conectados por un hilo invisible, un entendimiento compartido que trascendía palabras y especies. Mientras el tren se acercaba a su siguiente parada, Liam sintió una oleada de coraje, respiró profundamente. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para romper el silencio que había definido sus interacciones durante tanto tiempo, pero justo cuando abrió la boca para hablar, el tren se detuvo bruscamente, lo que lo hizo perder el equilibrio e interrumpió sus palabras. Un murmullo colectivo de confusión se extendió por el auto mientras las luces parpadeaban y dejaban a los pasajeros en una inquietante media luna. Momentos después, una voz crepitó por el intercomunicador anunciando un retraso debido a dificultades técnicas. El corazón de Liam se hundió cuando el momento pasó, la oportunidad se le escapó de los dedos como arena, pero luego sucedió algo inesperado. La mujer del gas sarín se volvió hacia él. Su mirada era firme y su expresión ilegible por un momento. Creyó ver un atisbo de sonrisa, un destello de diversión en sus ojos. Inclinó la cabeza y lo estudió con una curiosidad tranquila, que reflejaba su propia extraña mañana. ¿No es así?, dijo con su voz suave y melodiosa, con un leve acento que añadía una calidad musical a sus palabras. Era la primera vez que la oía hablar y el sonido de su voz le provocó un escalofrío, una oleada de emoción que luchó por contener. Sí, respondió con su voz un poco inestable cuando se encontró con su mirada. Supongo que el universo tiene una forma de mantenernos alerta. Entonces sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro e hizo que sus marcas brillaran un poco más. Soy él, dijo ofreciendo su mano en un gesto que era familiar y extraño, una mezcla de humanos y sarin costumbres que hablaban de su adaptabilidad y apertura. Liam respondió tomando su mano y sintiendo una extraña calidez esparcirse a través de él al contacto. Su piel estaba fresca y suave, las marcas bioluminiscentes a lo largo de sus dedos pulsando débilmente cuando se tocaron por primera vez. El silencio entre ellos se sintió cómodo, un entendimiento compartido que no necesitaba palabras. Mientras el tren permanecía inmóvil en las vías, comenzaron a hablar su conversación tejiendo temas tanto mundanos como profundos. Hablaron de la ciudad, de sus trabajos, de las diferencias entre sus culturas y las similitudes que los unían. Para él momento en que el tren reanudó su viaje, Liam sintió como si conociera a él desde hacía años, su conexión más profunda y significativa de lo que jamás podría haber imaginado, y cuando llegaron a su destino supo que esto era solo el comienzo. Capítulo 2. Pequeña charla. Grandes chispas. El tren vuelve a la vida, sacudiéndose, moviéndose a un ritmo más lento ahora, como si dudaran. Después de la parada inesperada, Liam y él permanecieron sentados uno frente al otro. Un silencio compartido se instaló entre ellos como una manta cálida y reconfortante. Su mente zumba con la emoción de este primer intercambio. Es como si hubiera atravesado una barrera invisible, cruzando hacia un mundo que solo había existido en miradas y asombro silencioso. Comparten historias mientras el tren avanza lentamente, sus palabras llenan el pequeño espacio a su alrededor. Liam se entera de que él solo ha estado en la Tierra durante un año, transferida para ayudar a establecer protocolos de comunicación entre especies más fluidos. Su papel en el núcleo diplomático del Sarín implica estudiar el comportamiento humano y ayudar a superar las diferencias culturales, una tarea que la fascina, pero como admite, a veces se siente abrumadora. Nunca he sido de los focos, confiesa. Su voz está cargada de una vulnerabilidad que tira del corazón de Liam. En mi mundo natal, yo era un arquista que revisaba registros históricos, analizando datos sobre nuestros ancestros, viajes a través de las estrellas. El curso diplomático parecía una aventura, una oportunidad de ver el universo más allá de lo que sabía. Ella hace una pausa y mira hacia otro lado por un momento antes de volver a mirarlo a los ojos. No esperaba sentirme tan sola aquí. Liam siente una punzada de empatía al comprender su sensación de aislamiento. Le recuerda sus primeros días en la ciudad, ajustándose a la inmensidad, el anonimato, el zumbido interminable de la vida que, paradójicamente, puede sentirse vacía. Lo entiendo, dice asintiendo. Llegué aquí hace un par de años y sentí que estaba constantemente rodeada de gente, pero que rara vez conectaba con alguien. La ciudad puede ser abrumadora. La mirada de Eller se suaviza mientras escucha, sus ojos se iluminan ante el entendimiento mutuo. Es extraño, ¿no?, dice pensativamente. Valoramos la comunidad por encima de todo en mi mundo. Aunque aquí es casi inaudito pasar más de un día sin compartir una comida con la familia o los amigos, a veces me siento como una extraña que observa en lugar de participar. Sonríe, Ruel. Creo que es un sentimiento bastante universal. Es fácil sentirse pequeño en una ciudad tan grande. Duda, elige sus próximas palabras con cuidado.
Pero si alguna vez quieres un guía local, alguien que haya pasado por eso, estaré feliz de ayudar. Su rostro se ilumina de una manera sutil y radiante. Su marca cambia de color y se ilumina levemente como si reflejara su emoción. Me gustaría mucho eso, responde con una voz suave pero con una calidez que acelera el corazón de Liam. La conversación fluye naturalmente a partir de ahí y toca temas más livianos. Anécdotas sobre las peculiaridades de la Tierra desde su perspectiva. La casa Sarin a menudo se desconcierta con la jerga humana o cómo la cultura alimentaria de la Tierra se siente a la vez emocionante y extraña. Relata una experiencia que tuvo en un pequeño puesto de comida callejera donde un vendedor le había ofrecido con entusiasmo un plato de insectos fritos, un manjar local que la dejó cortésmente desconcertada. Liam se ríe y comparte una historia sobre sus propias desventuras culinarias cuando llegó por primera vez, cómo pidió por error un plato que resultó ser mucho más picante de lo que podía soportar. Intercambian historias como viejos amigos. Su risa se mezcla en el auto lleno de gente creando una burbuja de calidez. En medio de la fría indiferencia de sus alrededores, en algún momento su conversación cambia al tema del lenguaje, un tema por el que él parece particularmente apasionada. Ella explica que la comunicación con Gas Sarin depende en gran medida de señales no verbales como los cambios sutiles en sus marcas bioluminiscentes que pueden transmitir emociones complejas de maneras que las palabras habladas no pueden. Liam se siente fascinado por esto al observar los suaves pulsos de luz a lo largo de sus manos y brazos, la forma en que parecen reflejar sus sentimientos, cada patrón tiene un significado, explica, sus dedos trazan un suave resplandor en espiral. A lo largo de su muñeca, por ejemplo, significa curiosidad, apertura a nuevas experiencias. Ella hace una pausa y lo mira con timidez. No esperaba usarlo aquí. ¿De verdad?, pregunta genuinamente intrigado, así que soy una experiencia inesperada. Ella se ríe, suavemente, un sonido que es a la vez extraño y completamente entrañable de la mejor manera posible. Ella dice que no había anticipado conectar con un humano así. Se siente inusual y, sin embargo, de alguna manera correcto. El corazón de Liam se salta un latido ante sus palabras. El aire entre ellos se siente cargado, una energía casi tangible que ninguno de los dos puede ignorar. Él se encuentra a sí mismo, extendiendo su mano descansando cerca de la de ella en el asiento entre ellos, sin tocarse del todo, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradia de su piel como si sintiera su vacilación. Él la mira, hacia abajo a sus manos una pequeña sonrisa jugando en sus labios en la cultura del Sarin. El tacto es significativo, ella murmura su tono una mezcla de precaución e invitación. Es un gesto reservado para aquellos en quienes confiamos. Liam siente una oleada de calidez, una mezcla de anticipación y respeto. Está impresionado por la profundidad del significado en sus palabras, la promesa tácita de que este simple acto de acercarse podría llevar. ¿Entonces puedo?, preguntó suavemente su voz. Apenas por encima de un susurro ella asiente con la mirada firme y él mueve su mano lo suficiente para cerrar la brecha entre ellos. Sus dedos se rozan y la sensación es eléctrica, un calor suave que se extiende a través de él. En el contacto su piel es fresca y suave, una textura delicada diferente a todo lo que él ha sentido alguna vez. Sus marcas tiran suavemente bajo su toque, un ritmo que parece reflejar el latiendo su propio corazón. Se sientan en silencio de la mano mientras el tren continúa su lento viaje por la ciudad. Ninguno habla, cada uno saboreando la tranquilidad. Conexión que ha florecido entre ellos. Para Liam es un momento de puro asombro sin adulterar, un sentimiento de ser visto y comprendido de una manera que trasciende las palabras. La mira notando la forma en que su expresión se ha suavizado, la forma en que sus ojos han adquirido un brillo suave. Ella lo mira con una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad, como si ella también estuviera descubriendo algo inesperado y hermoso en su conexión. Eventualmente el tren llega a la estación y la realidad se entromete en su tranquila burbuja. Las puertas se abren y el flujo de pasajeros los sacude de vuelta al presente. Sus manos se separan mientras están de pie, se demoran por un momento, ninguno del todo listo para separarse, cada uno reacio a dejar ir la calidez que han compartido. ¿Te gustaría tomar un café alguna vez, Liam?, pregunta su voz inusualmente tímida. Tal vez podamos continuar nuestra conversación en algún lugar menos concurrido. La sonrisa de Eller es cálida, sus ojos brillan con una tranquila alegría. Me gustaría eso, ella responde. Su tono lleva un dejo de la misma excitación nerviosa que él siente. Mete la mano en su bolso sacando un pequeño dispositivo y presionándolo en su mano. Es un chip de comunicación de Gas Sarin, un elegante objeto metálico con su información de contacto mostrada en una intrincada
Escritura brillante, envíame un mensaje, dice con voz suave. Lo esperaré. Mientras se da vuelta para irse, Liam siente una extraña mezcla de euforia y pérdida, un anhelo que lo sorprende con su intensidad. La ve desaparecer entre la multitud, su cabello plateado un faro en medio del mar de personas, y se da cuenta con emoción de que este encuentro es solo el comienzo. Capítulo 3. Descubriendo los mundos de cada uno. Los días posteriores a su primera conversación se sintieron cargados como si el aire mismo tuviera un nuevo tipo de energía. Liam no pudo evitar sentir una emoción profunda cuando se acercó para enviarle un mensaje a medio, esperando que ella no respondiera o peor aún que descartara su conexión como nada más que una conversación agradable en un tren retrasado, pero su respuesta fue inmediata, casi como si hubiera estado esperando su mensaje. Acordaron encontrarse el siguiente fin de semana, eligiendo un café tranquilo y escondido en uno de los distritos más antiguos de la ciudad, un lugar donde el ambiente se prestaría a conversaciones profundas. Liam llegó temprano, sus nervios de punta, mientras inspeccionaba el lugar. Cálida iluminación ambiental, mesas rústicas de madera, y un suave murmullo de clientes absortos en conversaciones tranquilas. Era el entorno perfecto, pensó, para dos personas que querían salir del ruido y el ajetreo de la ciudad y entrar en algo más tranquilo y personal. Cuando él entró, Liam sintió que su corazón saltaba un latido. Su presencia parecía iluminar la habitación de una manera que no podía explicar, una mezcla de gracia y confianza tranquila que atrajo los ojos pero desalentó la intrusión. Vestía un simple y elegante, un atuendo que insinuaba tanto su herencia alienígena como su integración a la moda de la tierra, mezcla de tela suave con un tenue brillo iridiscente junto con intrincadas joyas en sus muñecas que brillaban débilmente en la penumbra. Se saludaron con una calidez que los sorprendió a ambos, como si su conexión se hubiera profundizado en los días desde su primer encuentro. Cuando tomaron asiento, Liam notó que las marcas de parecían un poco más brillantes de lo habitual. Su suave resplandor proyectaba patrones sobre la mesa entre ellos. Se preguntó si era un reflejo de su estado de ánimo, una pista de su emoción, tal vez incluso de su nerviosismo. Comenzaron con una pequeña charla, y comenzaron a conversar con anécdotas ligeras sobre su trabajo y su vida diaria, pero a medida que pasaban los minutos, sus intercambios se volvieron más significativos y tocaron temas que se sentían a la vez estimulantes y vulnerables. No creo que alguna vez le haya preguntado qué le hizo decidir dejar su mundo y venir a la Tierra. Liam se aventuró a decir, genuinamente curioso. Era una pregunta que había permanecido en su mente desde que se conocieron, y ahora, con su corazón frente a él, se sintió listo para preguntar. La mirada de Liam se suavizó mientras consideraba su respuesta. Sus dedos trazaban una delicada espiral en su taza. En casa, yo era un arquista. Comenzó. Su voz se tiñó de una nostalgia que hizo que el corazón de Liam doliera. En la sociedad del Sarín, es un papel respetado, pero es un trabajo solitario. Pasé la mayor parte de mi tiempo catalogando viajes antiguos, estudiando las migraciones de nuestra gente a través de las estrellas, juntando las piezas de la historia de quienes vinieron antes que nosotros. Fue satisfaciendo de alguna manera, pero solitaria. Hizo una pausa, encontrando sus ojos con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Cuando llegó la oportunidad de unirme al núcleo diplomático, sentí como una oportunidad de salir de mi zona de confort. Quería ver la galaxia para entender otras culturas, para desafiarme a mí misma. La Tierra parecía tan diferente de lo que había conocido, tan llena de vida, diversidad, contradicciones. Era seductora. Le escuchó atentamente, conmovido por su historia. Sintió una creciente admiración por su coraje, su voluntad de dejar atrás lo familiar en busca de algo más. Creo. Eso es increíblemente valiente, dijo suavemente, su voz llena de genuino respeto. Quiero decir, vine a la ciudad por trabajo seguro, pero sigue siendo mi planeta. Cruzaste galaxias para tener la oportunidad de entendernos, para entenderme. Sus mejillas se sonrojaron levemente ante sus propias palabras. La darse cuenta de lo íntimas que sonaban. Ella sonrió, un destello de diversión en sus ojos. Supongo que sí, respondió, su tono ligero pero su mirada seria. Y he descubierto que los humanos son impredecibles. Se inclinó ligeramente su voz, bajando aún casi susurra. Eres apasionado, a veces impulsivo, pero hay una profundidad en tus emociones que a menudo nos resulta intrigante. Liam se rió entre dientes, sintiéndose un poco cohibido. Intrigante. Siento que la mayoría de nosotros probablemente nos describiríamos como desordenados más que nada. La risa de Liam era suave, melódica, un sonido que parecía resonar con el ambiente tranquilo del café. Desordenado, tal vez, pero es una especie de hermoso desorden. Te permite sentir profundamente para expresarte libremente. En la sociedad Sarin, nos enseñan a controlar nuestras emociones para buscar el equilibrio por encima de todo. Pasión, anhelo intenso, incluso ira. Se ven como fuerzas que deben moderarse, no aceptarse. Así que ver a los humanos vivir tan abiertamente, tan desenfrenados, es como presenciar una fuerza de la naturaleza. Se quedaron en silencio.
El peso de sus palabras se instaló entre ellos. Liam sintió que esta conversación estaba despegando capas que revelaban la crudeza debajo de sus exteriores serenos. Se preguntó si él se sentía tan expuesto como él, si este intercambio se sentía tan significativo para ella como para él, ansioso por compartir sus propias vulnerabilidades. Liam respiró profundamente y comenzó: sabes que siempre he envidiado a las personas que tienen un propósito claro, un papel definido en la vida. Cuando dejé mi pequeño pueblo pensé que lo encontraría aquí en la ciudad, pero a veces me siento más perdido que nunca, como si estuviera flotando sin nada que me anclara. Los ojos de Eller suavizaron su expresión. Entendiendo, creo que sé lo que quieres decir, dijo en voz baja. En casa, tenemos una frase llana, itharitm, se traduce aproximadamente como el camino del corazón que busca. Es un dicho que usamos para describir a aquellos que aún no han encontrado a dónde pertenecen. Se ve como un viaje, no un fracaso. A veces el vagabundeo es tan importante como el destino. Sus palabras tocaron una fibra en Liam, resonando con una parte de él que durante mucho tiempo se había sentido inquieta e incierta. Llana, ith, repitió saboreando las sílabas desconocidas en su lengua. Eso es hermoso, creo que me aferraré a eso. Pasaron horas hablando, sumergiéndose en temas que iban desde interestelar, la política, de la tranquila belleza de los placeres simples. Liam compartió historias de su infancia, de las noches de verano que pasó observando las estrellas con su padre, quien le había enseñado a identificar las constelaciones. Ella, a su vez, habló de su propia infancia, describiendo las ciudades cristalinas de su planeta natal, donde los edificios brillaban como el cristal y los cielos estaban llenos de auroras arremolinadas. A medida que avanzaba la noche, su conexión se hizo más profunda, el aire entre ellos se espesó con una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Liam se encontró cautivado por la franqueza de su voluntad de compartir partes de sí misma que se sentían privadas, casi sagradas. Sintió que esto era más que una velada agradable, era un momento de verdadera conexión, un encuentro de almas a través de especies, culturas y mundos. Finalmente, salieron del café y salieron al aire fresco de la noche. Las luces de la ciudad arrojaron un cálido resplandor sobre las calles y por un momento se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Siento que te conozco desde hace mucho más tiempo que unas pocas horas. Liam dijo que su voz era apenas más que un susurro. Es extraño, ¿no? Ella asintió con la mirada pensativa. Yo también lo siento. Supongo que a veces las conexiones trascienden el tiempo, la lógica, incluso las especies. Se mantuvieron cerca. El espacio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, emociones no expresadas. Liam sintió un tirón, una fuerza casi magnética que lo atraía hacia ella, y podía ver el mismo sentimiento reflejado en sus ojos. El mundo que los rodeaba parecía desvanecerse, dejando solo a los dos de pie juntos, envueltos en un momento que se sentía a la vez eterno y fugaz. Tentativamente, extendió su mano, flotando a solo centímetros de la de ella. Ella bajó la mirada. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios antes de cerrar la distancia entre ellos. Sus dedos se entrelazaron. Un simple gesto que se sintió tan significativo como cualquier juramento, una promesa de algo que aún estaba por venir. Caminaron en silencio por un rato, de la mano, saboreando la conexión tranquila que habían encontrado en medio del ruido de la ciudad. Y cuando llegaron a su edificio, ella se volvió hacia él. Sus ojos se llenaron de una intensidad tranquila. Gracias, Liam. Ella susurró, por hacerme sentir comprendida. Liam sintió una oleada de emoción, una calidez que se extendió a través de él como una llama suave. Gracias, él respondió. Voz llena de emoción por mostrarme un pedazo de tu mundo. Se quedaron allí demorándose en el momento, reacios a dejar que terminara, y mientras ella desaparecía dentro del edificio, Liam supo que esto era solo el comienzo de algo hermoso, algo profundo. Capítulo 4. La decisión al anochecer. Las siguientes semanas trajeron un ritmo a la vida de Liam que se sentía simultáneamente emocionante y surrealista. Cada día él y él intercambiaban mensajes breves, vistazos a los mundos del otro, y los momentos de tranquilidad entre el trabajo y el sueño. Cada mensaje de ella se sentía como una nota secreta pasada a través de la galaxia. Cada palabra lo atraía más hacia su mundo. Sus viajes matutinos en tren se convirtieron en preciados rituales, intercambios silenciosos puntuados por risas y susurros que solo ellos compartían. A veces hablaban sobre el trabajo o compartían historias de sueños extraños y recuerdos de la infancia, y otras veces simplemente se sentaban en un cómodo silencio. Sus hombros ocasionalmente se rozaban mientras el tren avanzaba por las vías. Cada pequeño toque se sentía eléctrico, cada mirada llena de promesas tácitas y atención que hervían a fuego lento. Justo debajo de la superficie estaba en uno de estos tranquilos. Las mañanas, como las primeras indicios del amanecer, pintaron el cielo en tonos de rosa y oro. Que ella habló de su familia en su planeta natal. Quieren que vuelva a casa, dijo su voz suave, casi melancólica. Mis padres no
¿Entienden por qué vine aquí con ellos? La Tierra es un lugar peligroso, impredecible, llena de conflictos. Ven mi trabajo innecesario, tal vez incluso imprudente. El corazón de Liam se hundió ante sus palabras, una punzada de miedo apretando su pecho, el pensamiento de que él la dejara la tierra, de este vínculo que habían forjado disolviéndose en un recuerdo, era algo que no se había permitido considerar, pero ahora frente a la posibilidad sintió una oleada de protección, un deseo irracional pero feroz de mantenerla aquí para continuar. Descubriendo las infinitas profundidades de su presencia, luchó por encontrar las palabras adecuadas, inseguro de qué decir. ¿Quieres volver?, preguntó, su voz cuidadosamente neutral, aunque no pudo evitar que el leve matiz de preocupación se filtrara en ella. Lo miró, su mirada pensativa, como si sopesara su pregunta con una gravedad que él no lo esperaba. No sé. Ella admitió que sus dedos trazaban distraídamente las marcas brillantes en su muñeca. Hay partes de mí que me recuerdan la familiaridad, la sensación de pertenencia, pero estar aquí contigo me ha hecho ver las cosas de una manera nueva. Siento que estoy descubriendo una parte de mí que no sabía que existía. Sus palabras tocaron una fibra profunda en él, y extendió la mano colocando suavemente su mano sobre la de ella. Sus dedos se curvaron debajo de los suyos, cálidos y firmes, y por un momento se sentaron en silencio, dejando que el peso del momento se asentara entre ellos. Lo que sea que decidas, dijo suavemente. Quiero que seas feliz, pero te extrañaría más de lo que puedo expresar con palabras. Los ojos de ella se suavizaron. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Yo también te extrañaría, murmuró. Su voz tenía una nota de nostalgia que hizo que su corazón doliera. Conocerte ha sido una de las partes más inesperadas y hermosas de mi vida. Aquí, el tren se detuvo con un traqueteo y el ruido de los pasajeros rompió el hechizo, recordándoles realidad fuera de su tranquila burbuja. A regañadientes separaron sus manos y se echaron una última mirada, el uno al otro, antes de entrar en el flujo de la multitud. Los días pasaron, cada uno teñido de una conciencia agridulce de la elección que les esperaba. Liam se encontró plagado de preguntas que nunca antes había considerado. ¿Podría pedirle que se quedara? ¿Sería egoísta o sería un acto de amor? Una promesa de construir una vida juntos en esta extraña ciudad caótica. Mientras el anochecer caía en una fresca noche de viernes, Ella lo invitó a su apartamento, sugiriendo que compartieran una comida y hablaran. Su mensaje había sido breve, pero Liam sintió la importancia de esta invitación. Llegó sintiendo una mezcla de emoción y aprensión, con un ramo de flores que había elegido cuidadosamente por sus sutiles flores plateadas que esperaba que le recordaran su hogar. Su apartamento era un espacio sereno lleno de iluminación suave y plantas que parecían brillar débilmente en la luz tenue. El aire tenía un leve aroma dulce diferente a todo lo que había olido. Una fragancia que explicó que se derivaba de una flor de sarín, una flor que simbolizaba la conexión y la confianza. Eran ambas reconfortante y extraño, un aroma que capturó perfectamente su esencia. Ellos prepararon la comida juntos, sus movimientos sincronizados de una manera que se sentía natural, casi íntima. Ella le mostró cómo cocinar un plato de sarín, una delicada mezcla de especias y granos. Su risa resonó cuando él buscó a tientas los ingredientes desconocidos. Fue un pequeño momento tranquilo, pero se sintió significativo, como si estuvieran construyendo algo juntos, creando una experiencia compartida que era únicamente de ellos mientras se sentaban a comer. La conversación giró hacia temas más ligeros, historias de las rarezas de la tierra y las experiencias extrañas que había encontrado en su tiempo aquí. Se rieron de su primer encuentro con mascotas humanas, su desconcierto inicial ante el concepto de animales domesticados, en la diversión que encontró en la obsesión de la tierra con la cafeína, pero a medida que avanzaba la noche el estado de ánimo cambió. Una tensión tranquila se instaló entre ellos mientras terminaban su comida y se trasladaban a la sala de estar. Él les sirvió una bebida tradicional de sarín, un líquido cálido de color ámbar que sabía a hierbas y tenía un sutil efecto calmante. Bebieron en silencio, el peso de las palabras no dichas presionándolos. Finalmente él rompió el silencio, su voz suave pero resuelta. Liam, tengo que tomar una decisión. Pronto mi familia esperan que regrese a finales de mes. He estado evitando sus llamadas, posponiendo la conversación, pero no puedo ignorarla para siempre. Liam sintió una oleada de pánico, un miedo que lo agarró tan ferozmente que tuvo que tomar una respiración para calmarse. Ella comenzó, su voz temblando ligeramente. Sé que no me corresponde preguntar, pero ¿quieres quedarte? Quiero decir, si hubiera una razón para que te quedes, ¿lo considerarías? Ella lo miró, su expresión llena de una mezcla de tristeza y calidez. Lo he pensado más de lo que puedo decir estando aquí contigo. Se siente bien, pero si me quedo sería una elección no solo para estar contigo, sino para abrazar una vida aquí, para hacer de la tierra mi hogar. Él extendió la mano tomando sus manos en las suyas, su agarre firme y constante. Ella, no sé qué depara el futuro y no puedo prometer que todo será fácil, pero
Te quiero aquí, quiero construir una vida contigo, si estás dispuesto podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Juntos no tienes que decidir, solo sus ojos brillaron con lágrimas contenidas y, por un momento simplemente sostuvo su mirada, sus marcas pulsaron débilmente con un cálido resplandor dorado. Liam susurró, su voz cargada de emoción, te has convertido en mí. Ancla aquí, mi corazón se siente como si perteneciera a dos mundos, pero creo que estoy lista para elegir sin. Otra palabra. Se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos, sus labios se encontraron con los de él en un tierno beso suave, una promesa tejida en la suavidad del momento. Sus manos marcaron su rostro, su toque fresco y delicado, sus dedos trazando las líneas de su mandíbula con una reverencia que hizo que su corazón doliera. Se quedaron así por mucho tiempo, perdidos el uno en el otro, sus respiraciones se mezclaron, sus latidos hundiéndose en un ritmo que se sentía extraño y familiar. Fue un momento de pura conexión, una fusión de dos almas. A través de los límites de las especies y la cultura, cuando finalmente se separaron, ella sonrió con una mirada de tranquila certeza en su rostro. Elijo quedarme, dijo con voz firme, no solo por ti, sino por nosotros, por la vida que podemos construir juntos. Liam sintió una oleada de alegría, una calidez que lo llenó hasta el borde y se desbordó en una risa de felicidad pura y desenfrenada. Entonces hagamos de esta ciudad nuestro hogar, respondió con su voz llena de una confianza que no conocía. Pasaron el resto de la noche abrazados, hablando del futuro, de los sueños que perseguirían y de los desafíos que enfrentarían juntos. Cuando amaneció, pintando el cielo con la primera luz de un nuevo día, se pararon en su balcón viendo cómo la ciudad cobraba vida debajo de ellos. En ese momento, Liam supo que había encontrado algo raro y hermoso, algo por lo que valía la pena luchar, algo que valía la pena apreciar. Y cuando él se apoyó contra él, con la cabeza apoyada en su hombro, sintió que una paz se apoderaba de él, una tranquila certeza de que estaban exactamente donde debían estar.